Muy buenos días, de nuevo, son las 9:37 y estamos de vuelta en esta primera edición de Radio Análisis en esta jornada de día jueves 7 de abril. Saludamos inmediatamente al economista de Fundación Sol, Santiago Roselot. Santiago, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Claudio, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo también a todo el equipo ahí de la radio. No, un saludo también, por supuesto, también al equipo de Fundación Sol, que estamos en este espacio que tenemos cada jueves. Y en esta ocasión vamos a hablar de una investigación que realizaste tú junto a Recaredo Galvez, también Benjamín Sáez, que se llama Inversiones de China en el Cono Sur de América Latina. Una investigación muy, pero muy interesante y necesaria también para entender, sobre todo en tiempos en que se está reconfigurando el mapa político de relaciones y donde efectivamente China ha tomado cada vez una importancia mucho más grande y de hecho le disputa prácticamente el campo de influencia de América Latina a Estados Unidos, que tradicionalmente en la historia era, por así decirlo, quien marcaba la pauta acá en la región. Santiago, ¿qué podemos decir respecto de eso a partir de las conclusiones que ustedes pudieron obtener de este estudio? Bueno, justamente como mencionas tú, estamos en un escenario internacional donde China está disputando la hegemonía mundial, ¿cierto? Y en ese contexto se torna bien relevante el analizar cómo esto nos va afectando a nosotros acá en este lado del mundo. El objetivo de este estudio justamente es hacer un diagnóstico inicial, es una investigación exploratoria para poder analizar las tendencias de las inversiones chinas en el Cono Sur. Y la verdad es que hay algunos resultados que son bastante interesantes. Eh, si bien vemos que esto es un fenómeno bastante nuevo, un fenómeno bastante reciente, vemos que está al alza, que ha tenido un crecimiento bastante grande en el último tiempo. Y este crecimiento de las inversiones, acá, bueno, pues para aclarar, hablamos de inversión extranjera directa, es el concepto cierto técnico que corresponde a las empresas que operan en territorio chileno, argentino o uruguayo, en el caso del estudio fueron para esos tres países, y que tienen capitales de origen chino. Bueno, entonces vemos que ha habido un crecimiento importante, pero no es un crecimiento al azar, sino que un crecimiento que ha estado bien enfocado en distintos sectores, en algunos sectores que son considerados estratégicos justamente por China. Eso así como los resultados a grandes rasgos. Ujú. Santiago, ¿qué podemos decir en términos de países? Porque efectivamente este nivel de influencia o de relación comercial entre China y los países de América Latina no es igual en todos los territorios. Hay países en los cuales hay un mayor grado de relación respecto de otros. ¿Cuáles son esos países y hacia dónde también se está expandiendo esta área de influencia? Claro, bueno, también un poco a modo de contexto, comentar claro, China ha tenido un crecimiento bastante exponencial en los últimos 30 años, ¿cierto? Si a fines de los 80 China correspondía, el PIB de China correspondía a cerca del 4% del PIB mundial, para 2021 ya estaba cerca del 19%, ya superando a Estados Unidos, por ejemplo. ¿Ya? Y eso también ha tenido un correlato bien importante en lo que respecta al Cono Sur. A inicios de los 2000, en cuanto a temas de comercio internacional, exportaciones e importaciones, China no representaba más del 2% del comercio de América Latina. Hoy vemos que, por ejemplo, en Chile, el 37% de las exportaciones del año 2020 fueron hacia China, y son cifras que también se van repitiendo en los otros países, en Argentina y Uruguay. Sin embargo, Argentina y Uruguay igual tienen mayor presencia de Brasil como socio comercial. ¿Ya? Ahí como Chile está cierto del lado Pacífico y también es un país que se caracteriza por tener muchos acuerdos comerciales, tratados de libre comercio y otros, eh, vemos que en cuanto a como socio comercial, China tiene mayor preponderancia en Chile. Y ese mismo fenómeno también se va repitiendo en cuanto a las inversiones. Si bien hay presencia china en los tres países, es en Chile que se ha destacado más, que ha entrado con más fuerza. Luego viene Argentina, que claro tiene una economía que es bastante grande, si bien es más cerrada, es una economía bastante grande en términos de magnitud. Y en Uruguay la inversión ha sido más pequeña, pero también ha sido relevante relativo al tamaño de su propia economía. Y bueno, si miramos también un poquito ya en detalle cómo es que se desarrolla esta inversión en cada país, vemos que en Chile, bueno, como les comentaba, si bien es un fenómeno que va al alza,
es un fenómeno que aún es bastante pequeño en magnitud, ¿ya? En cuanto a la inversión extranjera directa, China no representa más del 1% de las inversiones que recibe el país, que están bastante por debajo de, por ejemplo, quien lidera el ranking, que vendría siendo Canadá, en torno al 15%. Canadá, ¿cierto?, invierte en torno a la minería, que mueve volúmenes de capital bastante más grandes. Pero bueno, dale, Claudio. No, sí, culmina la idea, Santiago. No, eso. Y que bueno, más allá de que sea una magnitud pequeña, es algo que ha crecido mucho. Si bien representa menos del 1% del año 2019 al 2020, se duplicó, es decir, antes estaba en torno al 0,4%. Y hay muchos proyectos nuevos que van entrando. Por ejemplo, la cartera de Invest Chile. Invest Chile es la agencia de promoción de inversiones extranjeras en Chile, ¿cierto? En su cartera del año 2021, un cuarto de los proyectos eran de origen chino, por un monto que creció en un 26% con respecto al año anterior, ¿cierto? Entonces, vemos que es un fenómeno que está creciendo muy rápido a pesar de todavía ser pequeño en magnitud. Algo mencionaba Santiago en la respuesta, pero en términos concretos, ¿en qué áreas se manifiesta con mayor importancia esta inversión china en América Latina y en particular respecto de Chile? Bueno, eso la verdad es uno de los resultados más interesantes que pudimos obtener de esta investigación. Y es que vemos que se concentra principalmente en tres sectores. En primer lugar, en Chile, ¿cierto? En primer lugar, el sector energético, que concentra el 54% de las inversiones chinas que nosotros pudimos identificar entre el 2000 y el 2020. Luego lo sigue el sector de minería, principalmente ligado al litio. Y finalmente el podio lo vendría cerrando el sector alimenticio con la participación de una empresa muy grande de una salmonera. Ya. El tema energético es bien interesante porque, bueno, tiene bastantes características interesantes. Hay empresas chinas que participan en la cadena completa del sector energético, es decir, de la generación eléctrica, la transmisión eléctrica y la distribución, al punto que hoy más de la mitad de la distribución eléctrica de Chile está concentrada en manos de empresas chinas, ¿cierto? Principalmente la empresa estatal State Grid China, que hace un par de años, ¿cierto?, compró las empresas CGE y Chilquinta. Y con eso se quedó, como les comentaba, con gran parte de la distribución energética en Chile. Eso fue incluso evaluado por la Fiscalía Nacional Económica y se autorizó la compra. Entonces, en teoría no debería haber problemas por ese lado. Pero también es bien interesante analizar el impacto que esto podría tener. Acá estamos hablando de un sector que es muy delicado en cuanto al impacto en las comunidades y en los territorios, el impacto ambiental que podría tener. Y ahí también me gustaría destacar el caso de Rucalwe. Rucalwe es un proyecto que también tiene capital chino, que está ubicado justamente en la comunidad de Rucalwe, y que hoy está en un conflicto socioambiental, ¿cierto? La empresa dueña de Rucalwe que busca desarrollar este proyecto se llama Tres Gargantas y es la empresa china que desarrolló la hidroeléctrica más grande del mundo, ¿cierto? En China, justamente. Entonces, bueno, vemos que eso hay que mirarlo con mucha detención porque puede tener un impacto ambiental bien potente para lo que es nuestra economía, nuestra sociedad. Ese punto es bastante importante, Santiago, y de hecho ustedes lo relevan dentro de las conclusiones del estudio realizado ahí en la fundación, porque claro, efectivamente China, si bien durante el último tiempo ha incorporado la perspectiva ambiental dentro de su modelo productivo, un poco también por la presión internacional, por el grado de responsabilidad que tienen en la emisión de gases de efecto invernadero, en contexto de la crisis por el cambio climático, etcétera. Lo cierto es que tampoco ha sido
una preocupación prioritaria, por así decirlo, de el gobierno chino y las empresas chinas, el tema medioambiental. Y en ese sentido, ustedes ahí abren la duda respecto de buscar alternativas, ¿no?, que permitan mantener estos flujos de inversión, pero desde la perspectiva del buen vivir y, por supuesto, de la protección de los territorios. ¿Cómo poder avanzar eso? Porque, claro, eso ya no depende solamente de nuestro país, sino que también de la disposición que pueda tener el otro para avanzar también en esa dirección. Sí, justamente. Igual ahí me gustaría hacer una pequeña salvedad, ¿cierto? Y es que si bien hoy están en manos de empresas chinas, antes también estaban en manos de otros estados incluso. Por ejemplo, el estado italiano o incluso de gobiernos locales de Canadá. Entonces, solamente hacer esa pequeña salvedad de que muchas veces como que tiene mucha visibilidad esto porque son empresas estatales chinas que están en control de estas empresas. Pero que no es una novedad que esté en manos de, incluso de Estados extranjeros, no solo de capital extranjero, sino que de mano extranjera. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, hay que estar en verdad siguiendo bien de cerca estas inversiones, son temas muy delicados y ver qué es lo que va pasando. Como te comentaba, también está el tema del litio. Sokimich, la empresa SQM, ¿cierto?, que ha sido bien conocida por el caso Cascadas, por el caso de financiamiento ilegal a la política. También tiene capitales chinos, un cuarto, también en torno al 25% de su acción están en manos de capital chino. Y ese es todo un debate también, de qué manera se puede explotar el litio, ¿cierto?, seguir con esa senda de desarrollo, pero resguardando los intereses de tanto las comunidades como del medio ambiente. Perfecto, Santiago. Bueno, recordarle a nuestros auditores y auditoras, estamos conversando con el economista Santiago Roselot, parte del equipo de la Fundación Sol, que nos comenta respecto de las conclusiones de este estudio, Inversiones de China en el Cono Sur de América Latina. Como nos comentaba Santiago, es un estudio exploratorio, sirve para adentrarse, ¿no?, en esta realidad. Es un insumo bastante interesante que usted puede revisar en la página de la Fundación Sol, www.fundacionsol.cl. Ahí está este estudio junto a otros también que han realizado ahí en la Fundación junto a todo el equipo y que también hemos tenido la oportunidad de comentar acá en Radio Análisis. Santiago, quiero agradecerte la posibilidad de que hayas conversado con nosotros, con nuestros auditores y auditoras, y nos reencontramos en una próxima ocasión. Que estés muy bien. Gracias, Claudio. Te mando un abrazo y nos vemos ahí para la próxima. Nos vemos, Santiago. Ahí está entonces el economista de Fundación Sol, Santiago Roselot, conversando con nosotros a esta hora de la mañana en la primera edición de Radio Análisis. Son las 9:51. Comenzamos a despedir esta primera edición, agradeciendo la sintonía y, por supuesto, comentarles que estén muy, pero muy atentos y atentas a nuestro diario electrónico radio.chile.cl, nuestras plataformas en las redes sociales y, por supuesto, también acá en la 102.5 FM y la red de radios que piensan, porque vamos a estar informando en el minuto respecto de cualquier novedad que surja en el Palacio de la Moneda, donde a esta hora se desarrolla una reunión entre el presidente de la República, Gabriel Boric, y la ministra del Interior, Isquia Siches, a partir de este error grave que cometió la secretaria de Estado durante la jornada de ayer al emitir información falsa en el Congreso Nacional, que posteriormente tuvo que corregir ahí a través de las redes sociales durante la noche. Una situación bastante compleja que ha generado un sinfín de reacciones políticas que, por cierto, también estaremos revisando a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis. Así que están invitados para que sigan pendientes a todas nuestras plataformas. Gracias a Alexis Gaete allá en los estudios de la radio, también a Tania González en la producción periodística, a Manuel Silva, que permite que esta transmisión se pueda ver en Facebook, en YouTube. Otra invitación, por cierto, que no se nos olvide: si se perdió cualquier detalle de esta transmisión, suscríbase a nuestro canal de YouTube Radio Universidad de Chile, active la campana porque ahí le estarán llegando las notificaciones de los videos que estamos subiendo con cada una de las entrevistas, las conversaciones que tenemos, no solamente acá en Radio Análisis, sino que, por ejemplo, también en Semáforo, que viene en minutos junto a Antonella Esteves. Que estén muy bien, que tengan un buen jueves y nos reencontramos mañana. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó primera edición de Radio Análisis, lo más relevante de cada jornada informativa con noticias, comentarios, análisis y entrevistas